experiencia de un gran hombre de Dios llamado Moisés. ¿Recuerdan ustedes lo que significa el nombre de Moisés, hermanos? ¿Sí? ¿Qué significa? A ver. Ajá, sacado de las aguas. Y ese fue en el tiempo cuando el faraón estaba ya teniendo miedo y casi terror del pueblo de Israel, porque ellos ya tenían cerca de 400 años esclavos ahí en el país de Egipto. Y él se dio cuenta de que los judíos se estaban multiplicando grandemente. Comparativamente con las egipcias, las mujeres judías daban a luz mucho más frecuentemente. Y es que no era nada ahí o por accidente, sino porque Dios estaba y está con su pueblo Israel. La promesa de Dios para Abraham fue: vete de tu tierra y de tu parentela, le dijo el Señor, ¿se acuerdan ustedes? A la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Una nación. Y esta nación es sencillamente la nación de Israel. Y el Señor termina a través de su palabra diciendo: yo bendeciré a los que te bendijeren, pero maldeciré a los que te maldigan. Ahora, nos preguntamos, hermanos, ¿por qué Dios tuvo preferencia para un pueblo como el de Israel? Pues en esto no hay mucha respuesta, sencillamente reconociendo uno de los atributos de Dios, a donde la palabra del Señor nos presenta a ese Dios que hizo los cielos y la tierra como un Dios soberano, un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, un Dios que todo lo controla, un Dios que ha sido el creador del cielo y de la tierra, y no hay otro igual a nuestro Dios. Por eso le damos las gracias al Señor, porque nosotros no tenemos que andar en esa confusión. ¿Quién será el verdadero Dios? Y ya ven ustedes que en la India y en la China dicen que hay miles de dioses. Y uno de los dioses ahí en la India son el ganado vacuno. Y la hermana de mi esposa tuvo oportunidad de visitar la ciudad de Bombay y Nueva Delhi, porque su esposo trabajaba en un barco petrolero, es el noruego él. Y dicen que era una tristeza tremenda, hermanos, ahí en las calles de Nueva Delhi o de Bombay, transportes o camiones que recogen normalmente la basura. En este caso no estaban recogiendo basura, estaban recogiendo cadáveres que morían de hambre. Y es un país, o son países que son los más poblados del mundo. Entre India y China hay más de 1,000 millones de habitantes, imagínense ustedes. Y no hay comida y alimento para todos. Entonces, en lugar de basura, recogían los cadáveres y los iban a poner en ese transporte para llevarlos a lugares donde hacían fosas comunes y ahí arrojaban a estas personas que habían muerto. Es duro y es difícil y es triste pensar que esos millones de personas, miles o millones de personas, no enfrentaron la eternidad con seguridad. La palabra del Señor no nos deja tampoco dudas de quién es nuestro Dios. Y como no nos da lugar a dudas de ninguna manera, la palabra del Señor nos dice que Jesús dijo:
Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. De manera que ahí no hay lugar donde podamos errarle. Si nosotros somos cristocéntricos como lo somos para la gloria de Dios, no tenemos que tener absolutamente ningún temor de cuando el Señor nos llame a su presencia. Dice una anécdota de que una persona le estaba preguntando a un pastor, ¿usted sabe cuándo viene Cristo? Porque están hablando que el rapto de la iglesia y el rapto de la iglesia y el rapto de la iglesia. Pues ¿cuándo? Si eso lo vienen diciendo desde hace cuántos años. El Señor Jesús dio perfectamente la fecha o los acontecimientos que iban a prevalecer antes de su venida. Y dice que los últimos días serían como los días de Noé. En los tiempos de Noé se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían, o sea, tenían una vida totalmente activa, pero muy lejos de Dios. A ellos no les convenía, decían ellos, tener a Dios en sus planes. Y luego esta misma situación se vuelve a repetir en los tiempos de Noé. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento y a nadie le importaba nada. A la gente no le incomodaba el saber si había un Dios a quienes tarde que temprano tendrían que dar cuenta. Pero en este momento, dice el Señor, tanto en el caso de en los tiempos de Lot, cuando llovió lumbre sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra, así también como en los tiempos de Noé, a donde todo el mundo, ya no fueron 2 ciudades ahí, hermanos, fueron una hecatombe a nivel mundial. No sé si ustedes han visto en la televisión cuando está hablando de ciertas áreas del mundo. Por ejemplo, ahí en el estado de Arizona, donde está el Gran Cañón. Ahí se ven vetas horizontales de tierra que tienen diferentes colores. Y los que son experimentados en lo que es la geología, dicen de qué y cómo se formó eso. Entonces otros contestan, no hay otra razón u otra respuesta más el que estar seguros de que la Biblia es cierta y de que un diluvio universal tuvo efecto hace muchos años. Porque estas señales de estas montañas o estos cerros que tienen esas franjas de diferentes colores, pero bien ordenadas, se han encontrado en otras partes del mundo, no solamente en el estado de Arizona, sino también en todas partes del mundo. Eso asevera que hubo lo que la Biblia dice como un diluvio universal. Y tanto en Sodoma y en Gomorra como en el diluvio a nivel universal, se trata de 2 juicios que Dios trajo sobre la faz de la tierra. Ahora, nosotros, hermanos queridos, para pensarlo un poquito, podríamos decir, ¿estamos viviendo los últimos tiempos? El Señor Jesús dijo que los últimos tiempos serían como en Sodoma y Gomorra, serían como en el tiempo de Noé, a donde el tiempo de la gracia tuvo un espacio de tiempo, sí, de duración, pero el tiempo de la gracia se terminó. Estoy seguro que nosotros estamos también convencidos de que algo viene pronto para nosotros. Y no para nosotros para perdición, sino viene para nosotros en el momento cuando Cristo venga por su iglesia y nos lleve a su presencia. Y estemos en ese evento que todos estamos esperando, o sea, el tiempo de las bodas del Cordero, cuando la iglesia, no la iglesia Asambleas de Dios solamente, sino la iglesia la formamos todos aquellos que hemos puesto
nuestra confianza en la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? No hay otro nombre, dice la Biblia. Por más que quieran presentar una virgencita por acá y otro santito por allá y otro medio de salvación haciendo buenas obras por acá, alcanzar misericordia, no. La Biblia que no dice no es por obras para que nadie se gloríe. Ahora, si la salvación fuera por obras, muchos de nosotros tendríamos que levantar los cuellos de nuestra camisa, ¿verdad? Y decir, oh, yo he hecho grandes cosas. Yo estoy declarando y mostrando mi amor a donde quiera que voy. Yo estoy destilando amor y compasión por tanta gente. Pero ¿cómo es que estamos nosotros demostrando ese amor? Hay la facilidad y la bendición de que cada semana nosotros tenemos, me parece que por aquí, ¿verdad?, en estos muebles, una literatura que es literatura cristiana, a donde habla no de religión. La religión, hermanos, punto y aparte, eso no sirve para el hombre. La religión es el pensamiento del hombre de que cuando haya suficientes obras, quizá Dios tenga misericordia de mí y me lleve a su presencia. Dice, la Biblia no es por obras. No es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se suba el cuellito, ¿verdad? La salvación viene por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo, consumado es que Él estaba diciendo la redención de usted, hermano, hermana, la salvación para cada uno de nosotros y el pueblo de Dios a nivel mundial. La salvación fue consumada, fue terminada y está a disposición de todo aquel que quiera declarar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No hay otro nombre, por más hermoso que sea ese nombre, en quien podamos ser salvos, más que en la persona gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso decimos, hermanos, que la doctrina de la fe cristiana es y debe ser cristocéntrica. Cristocéntrica. Cristo como centro. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie, ni el Putin, ni el nada, ¿verdad?, cualquiera de esos hombres que están tratando de adueñarse de la humanidad y impartir el temor a nivel mundial, ninguno de ellos tiene la salvación como tampoco nosotros, sino es tomados de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que en esta mañana pues podemos pensar en dos personajes, de eso se trata nuestra lección. El primer personaje es Moisés. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, no ha oído de Moisés? Levante su manita. Si usted no ha oído de Moisés. Todos, ¿verdad? Ahora, ¿quién era Moisés? Dijo nuestra hermana, el nombre de Moisés quiere decir sacado de las aguas. Porque cuando Moisés fue sacado de las aguas, él era un candidato para ser ahogado en el río Nilo. Porque Faraón quería deshacerse de todos los varoncitos y quería dejar a las niñas egipcias solamente para prostituirlas, para avergonzarlas y para ponerlas como si fueran un desecho. Pero los ojos del Señor estaban sobre Faraón y diciéndole, cuidado, porque lo que tú estás haciendo sencillamente no tiene cabida dentro de mis planes. Ya Dios había dado esa promesa a Abraham. Haré de ti una nación grande, dice la palabra del Señor. ¿Y sabe qué? Ese es un concepto, hermanos queridos, que millones de personas, aún hay cristianos evangélicos que no quieren entender esto, de que el Señor dijo, haré de ti, le dijo a Abraham, una nación grande. Esto es y viene por la razón de que muchas personas, inclusive yo he escuchado pastores, me imagino que ustedes también en la televisión o donde sea, a donde ellos han dicho que
Israel está suplantado o que la iglesia está reemplazando a Israel. Eso no es cierto. Israel como Israel tiene una promesa de parte del Dios Todopoderoso. Y luego dice la última parte de Génesis capítulo 12, del versículo 3, la última parte del versículo 3, y en ti, dijo, serán benditas todas las familias de la tierra. Dios tiene un plan para su pueblo y ese plan nadie, absolutamente nadie, lo puede cambiar. Gloria a Dios porque nosotros hemos sido escogidos como hijos e hijas de Dios. Y esto, vuelvo a repetir, no es por nuestras buenas obras. Porque si por nuestras buenas obras fuera posible la salvación, dice la palabra del Señor que por demás Cristo hubiera muerto. Pero Cristo vino a llenar una necesidad que el hombre, la humanidad, no podían llenar. La paga del pecado es muerte, dice la palabra del Señor. La palabra del Señor también dice, por cuanto todos, incluyendo a todos, desde Adán hasta nuestros días, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ahí tenemos el problema grave. Sin Cristo, la gente está total y completamente perdida. Y nosotros debemos de aprovechar cualquier oportunidad que el Señor nos permita o nos conceda para poder compartir el Evangelio. Si usted no lo puede decir con toda confianza y que no le dé pena, póngase por ejemplo, una camiseta que diga Jesucristo es el único Salvador. O en esa camiseta puede decir San Juan capítulo 3, versículo 16, y la persona la va a ver y va a decir que de dónde está eso y qué quiere decirlo. De una manera o de otra, nosotros tenemos y podemos ser una iglesia evangelística, porque el Señor viene pronto. Y si esa persona no entra por Cristo, ya sea en la China, en la India, en Rusia, en Europa, en la América Latina, en Estados Unidos y Canadá, si esa persona no está entrando por Cristo y reconociéndolo como Salvador y Señor personal, la palabra del Señor dice que no verá la vida. Sin Cristo no verá la vida. El versículo 36 nos habla acerca de eso, capítulo 3 del Evangelio de San Juan. No verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. La ira de Dios, hermanos, es algo totalmente extremo a lo que dice Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera no llenó de ira el Señor, no se llenó para condenarnos a nosotros, dice, amó Dios al mundo. Y ese amor no salió solamente de sus labios, sino también de lo profundo del corazón de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces nosotros, para la gloria de Dios, y hablando en términos generales para todo el pueblo evangélico, ahí entran hermanos luteranos, entran hermanos presbiterianos, entramos nosotros como Asamblea de Dios, entramos como presbiterianos, sí, pero como metodistas, como nazarenos, como discípulos de Cristo y otras iglesias denominacionales, aún las iglesias que ahora ya dicen independientes y están desarrollando un ministerio aparte de lo que es la estructura denominacional. Pero de lo que sí tenemos que estar seguros es de que estamos entrando por medio de la puerta, por medio de la persona de Jesucristo. Dice el Señor Jesús, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Así es que no queremos ser parte de la ira de Dios, sino queremos ser parte del amor de Dios. Y ese amor Dios lo demostró. Y la Biblia dice en Efesios capítulo 1, me parece, a donde dice que en el momento en que oímos y creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
pasamos a ser propiedad de Dios. A través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, con que nosotros somos sellados, y a través de nuestro Padre Celestial, quien muestra su amor para con nosotros todos los días, y por lo cual tenemos que darle gracias. Ahora, el desarrollo espiritual de Josué para el liderazgo. Hablábamos de Moisés. ¿Quién fue Moisés? Fue el varón que tuvo que estar 40 años en el desierto para ser preparado por Dios para llevar a cabo un ministerio. Y ese ministerio a Moisés no le gustó. ¿Sabe que Dios, el Señor, no lo sorprendemos al decir, Señor, ¿sabes qué? Voy a decirte la verdad, pero de lo que tú me estás diciendo, lo que tú me estás mandando, como que no lo acepto muy bien. El Señor tiene paciencia y Él no tiene intención de, castigarnos, disciplinarnos, azotarnos o hacernos objeto de su ira. No, el Señor pacientemente empieza a trabajar en nuestros corazones. Y cuando Moisés, en 5 ocasiones por lo menos, él dijo, Señor, yo no soy la persona que tú estás buscando. ¿Sabe qué? Allá me recuerdo cuando estábamos en el seminario en la ciudad de Puebla, hablábamos de uno de los atributos de Dios, pero también se hablaba de que el cristiano como tal tiene un libre albedrío. Un libre albedrío, el libre albedrío es cuando usted decide seguir al Señor o no lo quiere seguir. Y eso es lo que está sucediendo en el mundo. Comparados con la población mundial, nosotros como cristianos evangélicos, hermanos, somos una minoría. Pero gloria a Dios que por nosotros vino a morir Cristo, vino a entregar su vida por nosotros, vino a ofrecernos una vida y vida en abundancia, como dice Juan capítulo 10, en el versículo 10, y Él quiere que nosotros tomemos esa promesa, esa bendición, esa magnífica oportunidad de enfrentar nuestro presente y nuestro futuro. Mucha gente está viviendo, pero dicen yo tengo temor de morir. Cuando una persona dice que tiene temor de morir, es que no está seguro de su salvación. Pero nosotros no tenemos que tener ese sentir, hermanos queridos. Nosotros tenemos que saber que la palabra del Señor, que el que cree en el Hijo de Dios, tiene la vida eterna. Tenemos la vida eterna, no porque nos la ganemos nosotros, ni mucho menos, sino por la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Entonces estamos aquí hablando de esta persona, de Moisés, el cual el Señor le dijo, yo te he escogido. Fíjese bien, hemos comentado esto en otras ocasiones, que el sistema democrático es la forma en la cual muchas naciones, pueblos, ciudades, lo que sea, han usado la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo. Pero el libre albedrío, cuando nosotros lo ponemos delante del Señor, nos damos cuenta que no tenemos la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo. Ya como hijos de Dios, podemos y debemos escoger entre lo bueno y lo mejor, ¿verdad? Y el Señor nos dice en su palabra que es la manera como nosotros podemos asegurar nuestro futuro eterno. Dios habló con Moisés. Moisés se rehusó a aceptar este llamado, pero el Señor insistió. ¿Y sabe qué? Es ahí donde entra lo que decía yo hace unos momentos. Dios sí nos da libre albedrío, pero en otras ocasiones Él muestra su soberanía en nuestras vidas. A donde nos dice, no te estoy preguntando si quieres o si puedes. Yo te estoy llamando y porque te estoy llamando, te voy a dar la capacidad para que tú desarrolles el trabajo, la tarea, la encomienda que yo quiero depositar en ti. Y ahí tenemos algo maravilloso, a donde decimos, Señor, qué bueno que no permites que yo escoja lo malo. Porque sé que la paga del pecado es muerte, es una separación eterna tuya de ti.
pero que la dádiva tuya que nos das en Cristo es vida eterna a través de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Dios llamó a Moisés. Moisés se rehusó, pero al final él le dijo, ¿sabes qué, Moisés? No te estoy preguntando. Te estoy mandando, te estoy diciendo, te estoy ordenando que tú vas a ser la persona que vas a liderar a mi pueblo Israel. Para sacarlo de 430 años en los cuales el pueblo de hebreo estaba como esclavo, y tú lo vas a sacar con mano poderosa. No podemos extendernos mucho, y ya sabemos la mayoría de nosotros cuál fue la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Que Dios mandó un sinnúmero de plagas y que los adivinos, los brujos de Faraón, le dijeron en un momento dado, cuando vino la plaga de los piojos, dedo de Dios es este, porque fue una plaga que ellos ya no pudieron